Vamos con el artículo 2. Me he hecho para allá, siempre me pongo al revés. Dice el artículo 2 que todas las personas tienen todos los derechos y libertades que aparezcan en esta declaración. Y ahora a continuación lo que va a hacer es enumerar posibles razones por las cuales alguien pudiera llegar a considerar que alguno de nosotros no goza de los derechos que vamos a ver a lo largo del año. Por ejemplo, no se debe distinguir a nadie por su raza, si eres gitano, caucásico, lo que sea, no, por el color. Hay gente que dice, no, eres negro, y entonces por el hecho de ser negro, pues tal o cual cosa, ¿no? El sexo, el tema de la igualdad de derechos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, que todavía hay países en el mundo donde queda muchísimo por hacer. El idioma, no discriminar a nadie porque hable una lengua distinta a la tuya. Que por cierto, si tú hablas la lengua de la persona con la que estás compartiendo una conversación, aunque no sea la tuya nativa, lo lógico es que te adaptes, ¿no? Y para favorecer esa comunicación, pues hables en su lengua. La religión, que sabéis que muchas veces en la historia ha ocasionado muchísimos conflictos, ¿no? Por culpa de la intolerancia y el no respeto a las creencias de los demás. También se puede discriminar por la opinión política. A veces se oyen debates terribles, ¿no? Me parece que la gente se quiere matar porque cada uno considera o tiene una ideología diferente en temas políticos. El hecho de que alguien tenga una ideología diferente no significa que no vaya a tener los mismos derechos que tú. Dice los derechos humanos además que cualquier otra índole, es decir, cualquier otra razón que se te pueda ocurrir no vale. Todos tenemos los derechos de esta declaración. El origen nacional, ¿vale? Hay gente que es muy reacia o reacciona mal ante gente que proviene de un lugar del mundo diferente. La posición económica o social, ten en cuenta que eso es algo que muchas veces no decidimos. Hay gente que nace en un estatus social alto o tiene una alta posición económica y otros no. Eso no nos hace diferentes a la hora de exigir nuestros derechos. El nacimiento, lugar donde hayas nacido, o cualquier otra condición. Vamos, que no vas a encontrar ni una sola excusa para considerar que alguien no tiene estos derechos que estamos viendo. Además, matiza el artículo 2 que no se puede hacer distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Esto que parece muy raro te lo traduzco, es muy sencillo. El que tú estés bajo un régimen democrático, bajo un régimen dictatorial, autoritario, lo que sea, tampoco hace que tengas más o menos derechos. Sabes que hay algunos regímenes, como por ejemplo las dictaduras, que imponen la censura, donde la libertad de expresión es más complicada. Bueno, el que en ese país se haya decidido eso no significa que el individuo haya perdido su derecho a la libertad de expresión, ¿vale? La condición política, jurídica internacional no determina los derechos que tienes y los derechos que no. Porque como os dije, este año estos 30 artículos son para todos en cualquier época y cultura. La explicación he querido hacerla muy sencilla para el examen, ¿vale? Para no complicarnos demasiado. Dice que todos los seres humanos poseen estos derechos independientemente de donde hayan nacido o sea su condición. Y en segundo lugar, que no existe ni una sola causa por la que tú puedas discriminar a nadie, ¿vale? En el vocabulario aparece la palabra raza, que es el grupo étnico en el que se divide la especie humana. Esto es algo puramente biológico, ¿no? La índole, que es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de las demás. Es decir, la índole del ser humano es el conjunto de características asociadas a nuestra naturaleza humana y que nos distingue del resto de las especies. Lo que hablamos de innato, inherente en el tema introductorio. La condición política es la condición que tienes tú por el hecho de pertenecer a un Estado, por el hecho de ser español, italiano, uruguayo, chileno o lo que sea. Esa es tu condición política. Y luego la condición jurídica es la que se te atribuye en función de una serie de condiciones. Dice aquí, en un cierto contexto legal. He querido en este caso poner al lado un ejemplo, ¿vale? Para que te resulte fácil entender qué es la condición jurídica. Y es que no solamente tienes derechos por ser persona, que evidentemente los tienes, sino que en función del lugar que ocupas en la sociedad, tus derechos pueden ir cambiando. El mejor ejemplo para entender esto es, por ejemplo, que existe una declaración específica para los derechos del niño. ¿Por qué? Pues porque se entiende que los niños están más desprotegidos y por lo tanto requieren de una atención especial. Eso hace que para ellos exista una condición jurídica, es decir, ante la ley tengan unos derechos especiales que una vez que llegas a la mayoría de edad, pues dejas de tenerlos o se te cambiarán por otros, ¿vale? Condición jurídica en función del lugar que ocupas en la sociedad.
Vale, pues vámonos con el valor. El valor es muy conocido. He elegido, me he hecho ahora para allá, el valor de la tolerancia. La tolerancia significa que estamos obligados a respetar, uno, los pensamientos de la gente, sus ideologías, sus creencias, sus valores, aunque sean diferentes a los tuyos. Y las acciones. Aquí suele haber más problemas, porque dice el valor en su definición, incluso cuando resulten opuestas o distintos a los tuyos. Es decir, que muchas veces vamos a ver gente actuando de una manera que nos parece incorrecta. ¿Debemos tolerar esa acción? Mira, la ética en este sentido es muy clara y te dice que no debes nunca juzgar a alguien por lo que hace hasta que no conoces las razones por las que lo hace. Porque muchas veces lo que sucede es que la gente cuando actúa no sabe actuar de otra manera. Esto no significa que haya que imponer una pena en caso de delito, que por supuesto habrá que hacerlo, pero siempre hay que ser tolerante con lo que hacen los demás hasta no conocer las razones por las que lo hace. Mira, cuando un chico no ha tenido formación, no ha ido a la escuela, en su casa no ha escuchado nada de valores, de lo que significa vivir en sociedad, es lógico que luego sus acciones sean muy erróneas, que habrá que castigarlas si llegan a ser un delito, sin duda, pero hay que ser más tolerante con aquella persona que carece de recursos. Evidentemente sí, hay que ser más tolerante. Por eso es tan importante la educación de la conciencia, ¿vale? Para que cuando la gente deduzca o crea y tenga sus propios valores para vivir, estén fundamentados en el uso de la razón, ¿vale? Bueno, pues esto es ser tolerante, respetar pensamientos, respetar acciones, incluso aunque sean completamente diferentes a los tuyos. Artículo segundo, terminado.